recibimos a una de las voces más reconocibles e influyentes de las últimas décadas en Chile, ganador del Festival de Viña del Mar en 1978 con El tiempo en las Bastillas y del Festival de la OTI en 1984 con Agualuna. En sus más de 50 años de carrera musical ha grabado 17 discos. Recientemente recibió el premio Figura Fundamental de la Música Chilena 2024. En la entrevista le damos la bienvenida a Fernando Ubiergo. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un honor y un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Macarena, para mí también. Muchas gracias. Te entregaron hace muy poquito un premio, tus pares de la SCD, Figura Fundamental de la Música Chilena. ¿Cómo recibes este reconocimiento? Bueno, con alegría en primer lugar, pero íntimamente, yo diría con una profunda satisfacción, porque es una distinción que entregan los propios pares. Yo debo ser muy sincero, con el paso del tiempo, con el paso de la vida, más bien me fui poniendo escéptico respecto de todas estas premiaciones y tal, en una época y en un tiempo donde hasta los propios postulantes hacen candidaturas para que los premien en lo que sea. Y siempre tenía como ese pudor de los premios. Además, nunca yo recibí un premio, los premios más bien los que me gané alguna vez iba porque iba y competía en un festival y estaba ahí exponiendo algo, pero estaba muy marcado por una frase de mi padre. Él decía que el valor de un premio o de una distinción estaba determinado por el modo en que se obtenía, y podía enaltecer, pero también podía denigrar. Y nada, este lo entregan los pares. Enaltece. Claro, al entregarlo a los pares es una cosa que uno siente una emoción profunda y gratitud, lógico. Y viene en un momento muy especial porque te preparas para cumplir 50 años en la música, 50 años de carrera. ¿Cómo se marca el inicio, el hito, cuando sobre todo creciste desde niño con una guitarra? Entonces, ¿cuándo tú dices, ya, aquí comenzó mi carrera, aquí cumplo 50 años? Buena pregunta. Exactamente. Eso lo tengo muy claro hace 50 años, porque yo venía cantando desde que recuerdo, desde la primera infancia, y con la guitarra desde los 12 y componiendo más o menos desde los 17, 18. Pero hay un momento que es cuando ya participo en mi primer festival profesional, donde hay otras personas que graban discos y aparece en la prensa. De hecho, es mi primera aparición en la prensa. Eso fue el año 75, septiembre, que ganó el Festival Metropolitano, y aparezco en el diario donde dice un aficionado y un profesional y un aficionado ganó, en folclore ganó un profesional y en internacional un aficionado, y ese aficionado era yo. Entonces ahí partió, y eso fue 2 años antes de ganar el festival, 2 años y meses antes de ganar el Festival de Viña. Pero antes del Festival de Viña vino el Festival de la Primavera, que fue la primera vez que apareces en televisión. Así es. Cantando y ganando el festival, que fue con Un café para Platón. Eso definitivamente cambia tu vida. Eso marca un antes y un después, pues que la misma compañía que me contrata y graba ese disco y que se difunde, que bueno, en aquellos días la radio no estaba segmentada, es más, no existía la FM. Entonces uno iba desde el principio de la radio hasta la radio Cronos, que era una radio que daba la hora todo el día al final del dial. Entonces uno pasaba así y aparecía Platón. Bueno, que fue una experiencia increíble, pues yo había competido por lo menos en 5 o 6 festivales previamente. Festival del Quisco, Festival de Romeral, Festival del Sol. Bueno, ganaba esos festivales y volví a mi casa en una micro Andes Marbús con un trofeo, y llegaba a mi casa y mi mamá me decía, ¿cómo te fue? Gané, mamá. No sé, pero no se enteraba nadie. Entonces, por primera vez yo competí en un festival allí que transmitió la televisión, y claro, en ese caso vino una compañía de discos, me dijo grabemos, y ahí empezó todo lo discográfico. Esto fue el 77. Noviembre del 77. Plena dictadura. Plena dictadura. Y con una temática súper compleja, transmitido por Televisión Nacional en esa época, porque el café para Platón es un estudiante, era un compañero tuyo de la universidad, era un amigo cercano que se va al exilio y por eso no vuelve a la universidad, que es lo que cuenta la canción, que nunca lo dice la canción, es una letra que había que interpretar, pero todo el mundo sabía de qué estábamos hablando. Claro, en realidad ya pasado tanto tiempo, probablemente uno lo puede decir con mayor tranquilidad. En el fondo, yo creo que se estrena a partir de aquellos días y aquella forma una cantautoría
un tanto distinta a la que estábamos, no diría a la que estábamos habituados, a la que se conocía en la música popular chilena, digamos el canto nuevo y todo esto. Era una cantautoría que no tenía una raíz de origen netamente político, ni nada, simplemente un autor que se expresaba sobre la realidad, pero con una estética distinta en los versos, en la lírica, o sea, haciendo uso de la metáfora, pero así muy marcadamente, lo mismo con El tiempo de las pastillas. Y luego esa estética tenía que ver incluso hasta con una estética física, porque yo iba no de negro, iba de blanco, con mi guitarra y tal, entonces, y además con arreglos con un poco épicos, como El tiempo de las pastillas, que tiene esta cosa así grandiosa del maestro Guillermo Rifo. Entonces, yo creo que sin que yo lo supiera, hoy lo veo en tercera persona para poder explicarlo, pero sin que yo lo supiera, de una u otra forma estaba estrenando de alguna forma una figura del cantautor hacia el público, o sea, el cantautor masivo nuevamente volvía a existir en Chile, que no había existido, al menos en las radios, durante mucho tiempo. ¿Y te dabas cuenta de la audacia, la valentía que significaba pararse en un escenario, salir en televisión hablando del exilio? No. O sea, de corazón, o sea, era consciente de lo que estaba haciendo, pero mi barómetro de riesgo no existía. De hecho, era mi padre que tomaba el teléfono y me llamaba de Valparaíso, me decía, hijo, por Dios, cuidado, que esto, que no. Bueno, y no estaba tan lejos. Y él, pasaron cosas. Macarena, para mí no es sencillo, lo quiero decir, no es sencillo contar algunas cosas y tal, porque me parece, y podría parecer hasta obsceno, después de tanto tiempo, ir y ponerte medallas. Es una situación muy difícil para mí, sí, eso, pero viví momentos complejos. Yo sé que te cuesta hablar, pero tú mismo has contado que eso te significó ser investigado por la DINA, que te visitaran en tu casa, que te pidieran información respecto a quién era Platón, de quién estabas hablando. Solo para saber, ¿te volviste a encontrar alguna vez con tu amigo que se había ido al exilio? No. Y bueno, hay hechos tan increíbles como, por ejemplo, la familia de la señora Beatriz Villalón Cáceres, que fue la jefa de dactiloscopía, no sé cuál es el término, del Registro Civil de Santiago, una señora a quien nunca conocí. Muchos años después, diría hace unos 20 años, alguien se acerca y su familia, y hace una cosa muy, muy emocionante saber que a ella la llaman a 3 días de que yo, con Platón, que había ganado este festival, y bueno, yo sabía que me estaban ya investigando y tal, pero llaman al registro civil pidiendo una ficha. Yo no sabía que todas las personas tenemos una ficha. Y claro, yo había egresado del Darío Salas, había entrado a estudiar historia en la técnica el año 73 y luego entré a estudiar sociología en la Chile. O sea, ya con esos antecedentes. Sospechoso. Claro, estaba en categoría de sospechoso y tal. Entonces, y esta señora, por alguna razón que yo nunca podría terminar de agradecer, ella guardó mi ficha en un lugar donde nadie la pudo encontrar. Y eso me lo contó su familia. Y sin conocerte, sin conocerme. Es muy conmovedor para mí eso. Cuando lo supe fue, bueno, algo muy, muy emocionante. Entonces digo, hubo una conjunción de cosas buenas que sucedieron. Y quiero decirme acá, yo nunca milité nada ni nada. Simplemente lo que hacía era porque mi conciencia lo sentía así. O sea, era lo que yo sentía que debía hacer. Ahora, no fue gratis ni fácil mantenerte alejado de la política, tocando temas muy contingentes, muy políticos, manteniendo ese compromiso, pero alejado de las militancias y de las figuras políticas. Porque después de Platón viene, tú decías, El tiempo en las pastillas, el triunfo en el Festival de Viña, ya la masividad, la fama, y te invita a almorzar Augusto Pinochet y te negaste. Claro. Puede sonar un poco rudo decir así como, y le dije que no, así, pero la verdad, no, literalmente no fue así. Le dije que no me las di de John Wayne ni nada, simplemente estaba muerto de susto. Había terminado el festival la noche anterior, yo no creo haber dormido ni 2 horas esa noche, por razones obvias. Estaba celebrando con toda la gente, hubo una cena luego, y tipo 10 de la mañana al Hotel O'Higgins fueron bueno, personas de La Moneda a buscarme, invitándome, que me llevaban y me traían, y fue un momento extremadamente difícil. Yo venía saliendo de la ducha y
y pedí 5 minutos para vestirme y en realidad era para pensar. Para pensar que... Y había afuera un grupo importante de chiquillos, chiquillas, Fernando, que se asoma, lo típico que pasaba en aquellos años, especialmente en el Hotel O'Higgins. Y en algún momento abrí la puerta y le dije, mire señor, son 2 personas, y a uno le dije, mire señor, asómese a la ventana y vea, ay, no sé qué. Y le digo, tal vez, si yo voy, lo que va a pasar mañana es que la mitad de ellos van a estar aquí aplaudiéndote, la otra mitad no va a estar haciendo eso o no van a estar. Yo recién estoy empezando, no quisiera salir del ámbito donde estoy. Agradezco mucho su invitación, pero no voy a ir. ¿Sabías que eso podía marcar una diferencia y o sea, dividir? yo me daba cuenta, yo de hecho me enfermé en la tarde físicamente, mi estómago, porque o sea, tenía mucho susto. ¿Tuvo consecuencias eso? No lo sé. O sea, yo creo que tuvo consecuencias en el sentido que después han dicho, no, o sea, supe de alguien muy muy cercano que digamos que los comentarios decían, este es un zurdo asolapado, que era como que... Y la verdad que nada de eso, simplemente que yo decía, bueno, no, o sea, yo esta imagen de, bueno, no voy a nombrar personas, pero las personas importantes, los que ganaban en el box, en el tenis, en el no sé qué, estaban todos porque tenían que estar allí, y en el balcón, y el saludo. Entonces yo eso sí que no estaba dentro de mis libros, pero por nada. Y bueno, logré zafar, pero no lo pasé bien. Igual estaba... Ahora, lo divertido es que los de la compañía de disco luego entraron y decían, pero la embarraste. No, ahora sí que se jodió. Entonces todo eso aumentó más mi preocupación. Pero nada, bueno, pasó y fue. No tenía, quiero ser muy sincero, no es que fuera por la vida así de aquí vengo. Simplemente reaccionaba del mejor modo que podía hacerlo, pero no tenía clara conciencia incluso del nivel de riesgo que implicaba. No creo haber sido plenamente consciente. O sea, simplemente lo hacía y lo hacía nomás. Y así como tus canciones incorporaron temáticas políticas, que era lo que vivíamos en esa época, en los años 70, también temáticas sociales muy polémicas, temas tabú, como el embarazo adolescente, Cuando agosto era 21, que es una canción preciosa, habla justamente de eso, incluso del aborto, que es un tema tabú y polémico hasta el día de hoy. ¿Utilizaste las canciones como una forma también de comunicar los temas que a ti te conmueven? Tú entraste a estudiar periodismo, como que sacaste toda esa beta periodística a través de tus canciones. Claro. Mira, yo doy un paso atrás, y la pregunta es muy interesante. Doy un paso atrás, yo diría que esencialmente empecé a escribir en algún momento, empecé a escribir canciones a partir del asombro que la propia vida fue provocando en mí en los distintos momentos, en las distintas etapas. Tenía por un lado una cierta destreza que había adquirido sin darme cuenta de mi propio padre a través de la poesía. Mi padre nos leía permanentemente poesía. Entonces ya había una cierta familiaridad al punto que cuando escribía mis primeros versos ya tenían una cierta rítmica. Bueno, y la música estaba en mi casa desde siempre. Mi madre, un canario que iluminaba todo con su voz, andaba cantando todo el día y tal, y me enseñaba canciones, y yo aprendí a cantar. Mis primeras canciones que aprendí a cantar eran tangos, y cantaba tangos, y bueno, y así iba la vida. Entonces, cuando llega la guitarra a mis manos y empiezo y veo la posibilidad de escribir mis propias canciones, lo que empieza a suceder que toda esta sombra empieza a volcarse a través de ese Fernando, entre comillas, como incipiente compositor. Y luego que veo que ha pasado ya 50 años de eso, digo, una parte de mí sigue siendo un músico y siempre será un músico, un artista. Pero todas las otras entidades, por decirlo de algún modo, que me habitan, el hijo, el hermano, el ciudadano, todo, se expresan a través de eso. Entonces, todas estas otras canciones donde he escrito, he sido un autor temático del autismo, de la vejez, del suicidio, de la separación familiar, de los viejos, en fin, todas estas canciones de una u otra forma, porque tengo una profunda sensibilidad del entorno, me impresiona la vida, estoy ávido de saber, de conocer. Entonces el músico ha sido el encargado de transmitirlo. Y respondiendo, Cuando agosto era 21, responde probablemente a una problemática que era una especie de bomba atómica silenciosa en una época que no sé si existen estadísticas oficiales respecto a esta situación, pero en aquellos días puede haber sido decenas de miles de personas que probablemente vivían esto.
Y la canción, cuando yo me planteo escribirla y la estoy escribiendo, me doy cuenta en algún punto que no, la canción no va ni con una bandera de a favor ni con una bandera de en contra, simplemente es un retrato de una situación que ahí está. Han pasado más de 40 años y sigue siendo un tema muy vigente. Sigue no existiendo esa cifra oficial de abortos ilegales. Sigue siendo un problema y sí, un tema muy difícil de abordar en la sociedad. Sí. Hace poco el mismo presidente decía es parte de su programa y tiene intenciones de establecer el debate, pero reconoce que va a ser muy difícil conversarlo socialmente. ¿Qué te parece a ti que haya pasado tanto tiempo y que sigamos con tantas dificultades de hablar, de conversar estos temas, independiente de la postura que uno pueda tener de manera personal, pero incluso conversarlo es muy difícil? Claro, es difícil conversarlo porque todos los temas, yo diría por cierto, y todos los temas, no sé, valóricos y que tienen que ver además con la vida y que tienen que ver con creencias, con la propia fe, con la propia idea, con la propia percepción que uno tiene de la vida, ¿cierto? Modifica el cómo uno se plantea. Entonces, efectivamente yo creo que no es una tarea fácil, es un tema, yo creo que es una cuestión cultural. ¿Es una canción pro aborto? No es una canción pro aborto, no, ni pro ni contra, simplemente es la fotografía. Y me gusta mucho que me lo preguntes porque en realidad la canción pudo servir en algún momento como para impulsar tal o cual idea respecto de esto o al revés, y no es necesario. Lo que sí me parece y encuentro que, o sea, que es totalmente necesario que esos temas, tal como por ejemplo la partida de un ser humano, una partida asistida, también es una cuestión a conversar en determinados casos. Yo creo que, o sea, hemos visto casos dramáticos de personas incluso que piden por favor, digamos, evitarles ese sufrimiento tremendo. Entonces, como esto está tan ligado a la concepción que uno tenga del origen de la vida, del antes y el después de la vida, entonces son temas extraordinariamente complejos, pero lo peor que puede suceder es no hablar. Yo comparto eso plenamente, discutirlo. Y deberíamos... Sí, perdón. Te decía que ya que has nombrado tanto la vida, hablemos de la vida, porque en estos 50 años te encuentras muy productivo y has sacado en este último año 3 discos. Bueno, el primero ya se lanzó, que lo tengo acá, que me lo trajiste de regalo y que te lo agradezco mucho, además con dedicatoria. Además, qué honor tener disco, como que ya esto sí, es casi una reliquia, tener un disco. Se llama La vida es. Tal cual. ¿Qué es la vida? Bueno, ¿cómo es la vida? Claro, la vida es el nombre... No tiene una intención determinista. Voy a poner 2 ejemplos para simplificarlo, ¿cierto? Por ejemplo, La vida es bella, la película que todos amamos y lloramos. Bueno, pero ya uno está diciendo La vida es bella y uno lo comparte. Calderón de la Barca decía La vida es sueño, precioso, y uno también lo comparte. Y así podríamos encontrar y citar miles de ejemplos de la vida es donde alguien dice la vida es tal cosa, la vida es tal cosa, en fin. Bueno, en este caso no hay adjetivo. Simplemente la vida es, no obstante lo que nosotros pensemos, digamos o intuyamos de ella. La vida es, la vida sucede como un chispazo entre 2 noches eternas y a ratos podemos tener conciencia de eso. Tal vez lo que pasó conmigo, que siendo muy chico pero demasiado niño, tenía un pensamiento muy gravitante sobre mis hombros. Mi padre me había enseñado que esas estrellas lejanas que estaban allí, alguna de ellas por lo menos podía ser solo la luz que estaba llegando. Yo decía, pero esos son miles de años. Entonces, bueno, y acto seguido yo decía, bueno, ¿y nosotros cuánto vivimos? 70 años, mi papá, la expectativa de vida de aquellos días. Entonces, no soportaba como niño, y bueno, es una idea que no creo que sea soportable tampoco, la idea de no ver más a los que amas. Es tremendo cuando se plantea como el gran dilema del ser humano. ¿Qué es la vida? ¿Hay antes, hay después? ¿Tú tienes fe? ¿Cómo es tu vida espiritual, Fernando, respecto a este, como tú dices, es un chispazo entre
entre un antes y un después que no conocemos. ¿Qué crees tú que hay en ese antes y ese después? Claro, a partir de ese instante de niño, yo creo que albergó mi corazón algo que me acompañó el resto de la vida y que mi hija Candela definió muy bien. Mi estado natural es la melancolía, que no es la tristeza. La melancolía, Candelita la define como como la tristeza feliz, ¿ah? Que es esa emoción profunda. Entonces yo tengo emoción profunda porque soy consciente, pero a rato fue doloroso, o sea, ser consciente del tiempo y de la fugacidad del tiempo, así como... Por eso tengo profundo asombro cuando veo un colibrí, cuando veo una flor, o sea, me asombra profundamente la vida. Y respecto de cómo me planteo frente a esto, hay un misterio que, por lo menos, y esto es desde mi perspectiva, es así, la última canción de ese álbum tiene una canción que es de las más breves que escribí, que se llama Todo el Amor. Tiene un nombre grandilocuente por una canción de 1 minuto. La canción se llama Todo el Amor y es donde yo le pregunto al Todo Supremo, a Dios, al gran arquitecto universal, como queramos, le digo, bueno, ¿a dónde va el amor? La idea que tengo es la siguiente. Si nosotros somos capaces de sentir tanto amor, y cuando digo amor, no solamente por nuestros hijos, por nuestros padres, tal, hay amores que lo hemos podido percibir en grandes seres humanos de la humanidad, amor por la humanidad entera. ¿Qué sucede con todo ese amor cuando ya no estás? Entonces yo lo que intuyo, porque eso sí que nos distingue de nada, en cualquier cultura y en cualquier época, todos sentimos amor, amor profundo por el que somos capaces de todo. Pues bien, yo creo que el amor es la huella profunda de algo inmenso y misterioso que no alcanzamos a comprender ni asimilar. Y me entrego a eso. Yo digo, yo sé que hay una gran energía allí. ¿Tiene que ver esta pregunta y esta inquietud por qué va a pasar con el amor cuando ya no estemos acá, con la enfermedad de tu mujer, la enfermedad de tu hija? Has tenido golpes muy profundos en esta etapa de tu vida. Junto con la alegría de estar celebrando 50 años de la música, ¿te llegan estos golpes que hacen cuestionarse todas estas cosas? Sí. Sí, tiene mucho que ver, exactamente, tiene mucho que ver, tanto que ver que la última estrofa, por ejemplo, de la vida es de la canción que tiene 5 elementos y el último elemento sangre, yo la reescribo en la clínica, la reescribo y tal. Pero sabes, Maca, no obstante las grandes dificultades y estos dolores tan profundos que cuando uno ve sufrir al que ama, o sea, se te parte el corazón, uno quisiera darlo todo y hay veces que no puedes hacer nada más. Más me hace amar la vida, más me hace amar la vida, desde el amor más profundo hasta el dolor más profundo. O sea, la vida es un milagro, la vida es un milagro. El punto está en pasar por aquí y no enterarse qué es lo que le está pasando o le está ocurriendo a la mayor parte de la humanidad, que está de una u otra forma desplazando su yo a las pantallas. Estamos prácticamente dejando de ser los seres que fuimos por miles de años y entregándonos, probablemente sea el abandono del cuerpo, el principio del abandono del cuerpo. Cuando estamos entrando a la pantalla, ese avatar nuestro cada vez va a tener más vida hasta que empiece a tener, pueda palpar, gustar, etcétera, etcétera. Y la vida de afuera va a ser menos interesante que la vida de allá adentro. A mí ese panorama no es algo que me resulte muy atractivo, pero creo que es parte, o sea, me imagino que en las distintas eras de la humanidad hubo un momento que la humanidad dijo, no, aquí estamos jodidos, hasta aquí nomás llegamos, y siempre vinieron otros, que son los chicos, nuevas mentes, que encontraron las soluciones y tal. Ahí está puesta la esperanza en que no les guste lo que estamos viviendo, el rumbo que estamos tomando, y a lo mejor puedan ellos enmendar las cosas que hemos hecho mal. Se nos está acabando el tiempo, mira qué rápido se pasa. Y no quiero dejar de dar 2 anuncios, que a final de año vas a lanzar un disco acústico, sí. Pero lo que se viene ahora, y eso es ahora, en un par de días, es esto que vamos a escuchar, a ver. Fernando Viergo cantando tangos, es un disco de tangos, ¿por qué? Bueno, es un disco completamente de tango, son 11 canciones, 10 cantadas como esta, y esta es la que abre por una cabeza el próximo 11 de abril. Se estrena en las plataformas y de ahí todo el álbum. Yo amo el tango desde chiquillo,
Y cuando ya mi viejo no estuvo, hace no tanto tiempo, mi madre, que está en una condición de gran fragilidad y que de alguna u otra forma ya no está ese contacto como antes, sentí que tenía que, es mi forma de agradecerles, pero también es una forma de plasmar el origen de donde vino todo. Yo tengo una raíz muy poderosa en este tipo de música, que uno podría decir música argentina, es música mundial, o sea, la música no tiene fronteras, aquí hay cantidad enorme de sentimientos y tal. Son clásicos todos los que grabamos. Lo grabé en Argentina, con músicos argentinos, lo preparamos hace 3 años. O sea, hemos trabajado duro para hacer esto. ¿Y cómo cree que van a actuar los argentinos? ¿Que Eh, vaya un chileno a cantar tangos clásicos bueno, en Argentina? esto era como ir a venderle hielo a los pingüinos. Cuando, de hecho, grabé con solo músicos argentinos, estudio argentino, ingeniero de sonido argentino, todo. No sé si será por una crianza, pero ellos están muy contentos y, o sea, están todos muy orgullosos cuando te digo, o sea, lo hemos disfrutado plenamente, o sea, pero la verdad no lo sé hasta que ya lo escuchen las personas, digamos, eso no. Pero yo estoy muy feliz de haberlo hecho y nada, de hecho requirió, aprendí mucho porque salí de mi zona de confort. Yo cuando canto mis canciones nadie me puede decir, oye, la canción se canta así o así, porque es mi canción. Pero aquí me metí con monumentos de la música mundial, así que tengo una gran ilusión y de verdad que más de una lágrima yo eché cantando esto porque se me pasa la vida entera con estas canciones. ¿Eh? Y esto aumenta mi admiración por ti, Fernando, que después de 50 años de carrera sigas probando cosas nuevas, sigas teniendo ganas de experimentar y atreviéndote, como tú dices, a salir de tu zona de confort. Así que tremendamente admirada y esperando el lanzamiento de este nuevo disco para escuchar no solo uno, sino todas estas Bueno, partes. muchas gracias, Macarena. De verdad, nada, es una conversación preciosa. Me encanta verte después de verte personalmente, Sí, después de. desde que el canal estaba en Misma Torrejola, ahí había sido la última vez. Así es, yo Espero que no pase tanto tiempo para la próxima. espero lo mismo, Macarena, te agradezco infinitamente. Muchas gracias, un abrazo, bueno, Gracias a ti. para todos a través tuyo. Esto es 9.